pues también con sustancias psicoactivas, ¿no? De hecho, pues hay registros, por ejemplo, decía el rey Salomón, ¿no? Que hablaba antes de Cristo, imagínense, él decía los seres que se quedan en el vino, que borbotean y pronuncian palabras perversas, que pueden quedarse dormidos desde la punta de un mástil hasta el fondo del océano, tener heridas sin causas, voltearlas a ver y decir no me dolió y continuar con el hábito, ¿no? Vaya, fenomenológicamente da cuenta, ¿no? También del adicto actual, ¿no? Que a pesar de las consecuencias que puede haber y toda la decadencia, ¿no? Que puede ir gestando, ¿no? Este vínculo con la sustancia, lo sigue haciendo, ¿no? Porque, pues de entrada tenemos que entender que no todo el que bebe es alcohólico, ni todo el que experimenta con sustancias ilegales es adicto. O sea, hay una cuestión, ¿no? Diferencial, ¿no? Que se tiene que retomar y que también en estas cuestiones del tratamiento se tiene que tener muy claro, porque de pronto pueden haber elementos iatrogénicos, ¿no? Valga, en otras palabras, que un tratamiento puede impactar negativamente en el sujeto si lo mandamos a, no sé, pensemos en un tratamiento residencial, alguien que todavía no está en condiciones para estar en un tratamiento residencial y ocupa un tratamiento ambulatorio, una casa de día, en fin, ¿no? Bueno, en relación a lo epidemiológico, se han hecho estudios también, más o menos desde 1988, que fue la primera encuesta nacional de adicciones, Selena. Posteriormente se le ha cambiado el nombre en el 2016, que es el ENCODAT, que es la encuesta nacional de consumo de alcohol, drogas y tabaco. Pues nos dan cuenta, ¿no? De cómo el consumo de sustancias o este flagelo social pues ha ido permeando de manera más profunda, ¿no? Con personas jóvenes, de tal manera que el debut del involucramiento con el uso de sustancias, la tendencia es que vayan consumiendo en edades menores, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el 2002, esta encuesta mencionaba que en Sumeria las personas comenzaban a consumir sustancias a los 20 años. Posteriormente, en el 2018, disminuyó a los 18 años. Posteriormente, en el 2016, a los 17 años, ¿no? Vaya, ¿y qué implicación tiene finalmente esta mirada, ¿no? Que cada día una persona consuma siendo más joven, ¿no? Y esto también en términos, ¿no? de la plasticidad cerebral, posibilita, ¿no? Que esta atribución neurológica y biológica se ponga al servicio de la constitución de la enfermedad. Es decir, hay una correlación ahí bien interesante, ¿no? Que se han hecho en estudios, ¿no? Dentro de la tradición cuantitativa, donde entre más jóvenes consuman, ¿sí? O entre más con menor edad, más rápido desarrollan la adicción como tal, ¿no? Entonces, de alguna forma, si sumamos también que han generado sustancias adictivas más potenciales que se han puesto al servicio, ¿no? de los jóvenes, pues hace que actualmente la adicción sea un problema de salud pública, un problema social, y cada día sea más complejo, de tal manera que mencionaba que al menos el último año, en el 2017, hubieron 13.405 eventos de urgencia hospitalaria y que 1.100.000 jóvenes habían experimentado con THC en educación básica, ¿no? Y que después también 300.000 hayan usado cocaína y 1,5 millones puedan abusar de alcohol de manera muy parecida al de un adulto al llegar a los 18 años, ¿no? Pero bueno, eso es para como situar la problemática, justificar que es algo que al menos los profesionales de la salud tenemos que empezar a cuestionarnos, ¿no? Porque no es un problema que vaya atenuándose, sino muy al contrario, ¿no? Que va aumentando y se va también agudizando, y precisamente por ello pues tenemos que tener los espacios adecuados para poder dar respuestas, ¿no? A estas problemáticas. De entrada les mencionaba, ¿no? Que tendríamos que hacer una diferenciación entre alguien que tiene este padecimiento, porque como tal no es un vicio
tampoco es un mal espiritual como tal, ¿no? Es una enfermedad, ¿no? Que se ha reconocido desde 1951, ¿no? Por el ASAM y en el 59 como tal por la OMS, ¿no? Y esto es para romper paradigmas, porque de pronto la adicción se ha visto desde otras miradas, ¿no? Donde condicionan al castigo, como desde el paradigma moral, ¿no? Entonces, para poder hacer la diferenciación entre el que es adicto y el que no, de entrada podríamos iniciar desde este paradigma psiquiátrico donde ellos pues diferencian, ¿no? Entre el que abusa sustancias, el que abusa de sustancias, al que depende de sustancias, ¿no? Entendiendo que aquel que usa sustancias no necesariamente está dentro, ¿no? de una nosología o un diagnóstico como tal, que no necesariamente necesita una intervención, pero ya el que abusa de sustancias ya es un rótulo diagnóstico como tal, ¿no? Y que también necesita una especie de intervención. En estos rubros, por ejemplo, se configuran 11 síntomas, ¿sí? Donde al menos tienen que haber 3 o 4 de ellos para poder hacer el diagnóstico. De entrada, se menciona, ¿no? Un síntoma debutante podría ser la tolerancia, ¿no? Y en estos términos se entiende la tolerancia como un estado o condición donde el sujeto va realizando una adaptación, ¿no? A los efectos farmacológicos de la sustancia que se van a traducir en una especie de insensibilidad a dicho efecto, ¿no? Mucho antes se pensaba, ¿no? Que decía Miguel Calatayud, ¿no? Se pensaba que el adicto era alguien que era sensible al consumo de sustancias, pero es todo lo contrario, ¿no? El adicto, cuando genera esta problemática, se va volviendo insensible al uso de las sustancias, de tal manera que cada día necesita mayores cantidades para llegar al efecto de intoxicación, o bien para llegar al efecto emocional que alcanzaba antes con 2 gramos de cocaína, ahora necesita 4, 6, o con, no sé, 2 litros de cerveza era suficiente para llegar al efecto subjetivo anhelado, y posteriormente no. Pero realmente cómo se interpreta, ¿no? En la vivencia, en la narrativa que se escucha en la clínica, ¿no? Con los pacientes. Y dentro de los discursos y los testimonios, muchas veces ellos depositan en la palabra experiencias, como yo recuerdo una persona que me decía, es que yo cuando me di cuenta que aguantaba más, lejos de generar una especie de urgencia o de advertencia, esta realidad me generaba una cuestión de placer, de hedonismo, hasta una caricia al ego, ¿no? Un suplemento al yo, que ya aguanto más, ya me entablo, ya estoy aprendiendo a beber alcohol, cuando realmente lo que estaba pasando era que estaba gestando un síntoma de enfermedad, que era la puerta de entrada posteriormente al segundo síntoma, que es la compulsión, que la compulsión la vamos a entender como cuando el sujeto empieza a invertir cada día mayor tiempo y energía en el consumo de la sustancia y en la recuperación de dicho consumo de sustancia. Y entonces al invertir cada día más tiempo, se rotula el siguiente síntoma, que es el deterioro clínicamente significativo en varias áreas de la vida. Porque allá en el trabajo, la escuela, la familia, pues le empiezan a quitar el tiempo para ponerlo al servicio del consumo y la obtención de dicho consumo, ¿no? Y esto va a empezar a causar un deterioro psicosocial en el individuo. Y una cuestión bien importante, como cuarto síntoma que vamos a nombrar, es que mucho podemos pensar, bueno, en algún momento la droga causa una especie de placer, ¿no? Pero cuando también empieza a causar dolor, y de pronto el dolor en términos económicos puede llegar a ser más grande, más potencial que el placer, la lógica convencional diría, pues lo va a dejar. ¿Sí? O cualquiera de nosotros podríamos pensar que eso es lo convencional, el canon dentro del pensamiento juicioso, pero es lo que no ocurre. Esa es una característica distintiva del adicto, decía por ahí Ted Sporsky. Él fue un investigador como de los años 80 que creó un programa de prevención de recaídas en adicciones que se llama Modelo Synapse. Y él decía, ese es lo distintivo, que a pesar de las consecuencias y todo el deterioro, vemos caminando al adicto a la cantina o al picadero, digo en el término, ¿no? del argot
el discurso del adicto, el picadero es el lugar donde compran drogas y donde pueden consumir la droga. Y lo vemos caminando y uno se pone a pensar, no ha consumido la droga, va en camino a consumirla. Porque su subjetividad no es capaz de recuperar todos los eventos negativos que pasó en su vida